Buenas, ¿cómo están? Yo soy el ingeniero Enrique Marcano y les vamos a hablar sobre la instalación del estabilizador de voltaje de la marca Powergy, desde sacarlo de la caja hasta su puesta en marcha. Cuando recibas el equipo, lo primero que debes verificar es lo siguiente: modelo, serial, potencia, número de fases, rango de voltaje de entrada, voltaje de salida, frecuencia. Esos son los datos con los cuales tú adquiriste tu estabilizador de voltaje. Por ser un equipo construido bajo cerramiento IP20, se sugiere la instalación en interiores o bajo techo. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que el equipo no puede estar instalado bajo ducterías, tuberías de agua o cualquier sitio donde existan drenaje. Para mayor información, revisar el manual del equipo. Para la instalación de un estabilizador de voltaje, se debe tener presente el voltaje y las características del tablero eléctrico. Entre ellos están si el tablero eléctrico es trifásico o monofásico. Debes de tomar en cuenta también lo que sería el cable de tierra y a su vez saber cuál es el calibre del cable y el voltaje con el cual vas a alimentar el estabilizador. Nexo Ingeniería recomienda la instalación de breaker de protección acorde al sistema eléctrico o al estabilizador de voltaje cual se está instalando como elemento de corte de energía. El estabilizador de voltaje Powergy tiene sus sistemas de protección, los cuales son los siguientes: breaker termomagnético, selector de posición, fusibles de protección. Sin embargo, luego de haber efectuado la conexión eléctrica entrada-salida del estabilizador de voltaje, procedemos al arranque inicial del equipo. Tenemos los breakers termomagnéticos, los cuales procedemos a encender. Los colocamos en posición ON. E inmediatamente vamos a ver que aparece el voltaje en los LED pilotos, que sería el voltaje de entrada. Luego de haber encendido el equipo, procedemos a colocar el selector en la posición 2, lo que es estabilizado. E inmediatamente se enciende la pantalla LCD del equipo. Y como podrán observar, tenemos la lectura de entrada en los LED piloto y el voltaje estabilizado en cada una de las fases en la pantalla. Luego de efectuar la instalación eléctrica del equipo y colocarlo en marcha, procedemos a verificar los valores en la pantalla principal o display. Como podrán observar, en la primera pantalla se registran los valores fase neutro y corriente de línea. Pulsamos el botón hacia arriba, pasamos a la siguiente pantalla, la cual sería voltaje de fase neutro. Se efectúa nuevamente otro toque al botón y tenemos el voltaje de fase. Efectuamos otra pulsación al botón y tenemos inmediatamente las corrientes de línea. Ahora aparece la potencia aparente por cada fase. Y por último tenemos la frecuencia del equipo. Es la misma frecuencia que es la que proviene de la fuente de alimentación o lo que tenemos a la entrada. Pulsando una vez más, volvemos hacia la pantalla principal. Sin embargo,
desde cualquiera de las pantallas, al pulsar el botón de escape, inmediatamente pasamos a la pantalla principal. Para efectuar el mantenimiento al estabilizador PowerGen, se procede del siguiente modo. Ubicamos en el front del equipo el selector. Este lo colocamos en la posición 1, que es la posición de bypass. Tenemos que tener en cuenta que en bypass vamos a tener energía en el equipo para que el cliente pueda seguir teniendo energía, pero no con voltaje estabilizado. Y podemos proceder inmediatamente a efectuar el mantenimiento del equipo, teniendo en cuenta de que hay energía en el mismo. Vamos a efectuar simulación en el estabilizador de voltaje de un bajo voltaje de calle. Allí estamos observando que el voltaje de entrada en dos de las fases está en 96 voltios fase neutro, y en una de las fases la simulamos a que quede fija, 124 voltios fase neutro. A la salida, el estabilizador de voltaje ajusta los voltajes para poder obtener voltaje idóneo hacia los equipos. Pueden observar voltaje fase neutro a la salida, y vamos a proceder a observar los voltajes de fase entre cada una de ellas. Ahora vamos a proceder a efectuar una simulación de voltaje alto de calle y vamos a verificar el comportamiento del estabilizador de voltaje a la salida en la pantalla o display. Ahí podemos observar el voltaje de entrada de calle en dos de las fases, las cuales se encuentran fase neutro 143, 145 voltios. Dejamos una de las fases fijas, a la cual no estamos afectando en el comportamiento del voltaje, y podemos observar que el voltaje de la salida está dentro de los rangos de voltaje de funcionamiento estable. Verificamos ahora voltaje fase y ese es el voltaje que tenemos a la salida del estabilizador. Vamos a proceder con el apagado del estabilizador de voltaje. Esto se requeriría para efectos de hacer un mantenimiento mayor al equipo, cambio de alguna pieza, o que hasta el mismo técnico o alguien que vaya, a un tercero que vaya a hacer algún trabajo dentro del estabilizador, se siente en confianza y seguro de que no tenga energía. Procedemos a colocar el selector en la posición off y luego procedemos a colocar el breaker en la posición off. Así ya queda desenergizado por completamente el estabilizador.